Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado original. No sé si usted esté familiarizado con esta doctrina, pero se enseña en muchas iglesias, incluso en la Iglesia Católica, donde se habla acerca del pecado original, que es realmente el pecado de Adán y Eva, que cometieron en el jardín del Edén cuando tomaron del fruto prohibido, cuando tomaron del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese árbol que Dios les prohibió que tomasen. Ese es realmente el pecado original, el llamado pecado original, como le enseña esta doctrina. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Es lo que vamos a analizar en esta edición de Abre mis ojos. Porque este pecado original es realmente el pecado y esa culpabilidad que todos los seres humanos poseen delante de Dios, realmente desde el momento de nacer o desde antes que nazcan. Porque, de acuerdo con esta doctrina, el pecado de Adán y Eva ha pasado en la carne de todos los seres humanos a través de todas las eras de la humanidad. Realmente se ha pasado por herencia este pecado y su culpabilidad delante de Dios. Pero ¿es acaso eso lo que dice la palabra de Dios? Vamos a estudiar el día de hoy acerca de esta doctrina del pecado original. Y para comenzar, vamos al principio. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2 y versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre a quien él había formado. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de vida también estaba en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento de bien y mal. Verso 15. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo. Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo: puedes comer libremente de todo árbol en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Aquí es donde la instrucción fue dada a Adán y Eva de lo que podían comer y del único árbol del cual no podían comer. Y nosotros realmente quizás estemos ya muy familiarizados con lo que sucedió después, pero vamos a leerlo como marco de referencia para lo que vamos a hablar con respecto a esta doctrina del pecado original. En Génesis 3, versículo 1, dice: ahora la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: al morir, ciertamente no morirán, porque Dios sabe que el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió. Entonces, este es el llamado pecado original. El pecado de nuestros padres Adán y Eva, donde ellos toman de este fruto y comen, hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, desobedecieron a Dios. Pero, ¿qué más dice la palabra de Dios con respecto a este pecado original? Porque es muy importante que estudiemos este tema, ya que el punto de partida de donde comienza realmente nuestra relación con Dios es muy importante
que sea claro y que sea verídico, que sea correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y no ninguna iglesia, ningún pastor o ministro, ninguna denominación. Porque en este programa estamos dedicados solamente a la verdad. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente 100% de verdad. Esta doctrina del pecado original se basa en escrituras como el Salmo 51, versículo 5, donde dice lo siguiente: He aquí, fui dado a luz en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Incluso en la versión Reina Valera lo dice diferente, que realmente da otro contexto. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es por versículos como este, donde aquellos que declaran o tienen como cierta la doctrina del pecado original, dicen que todos nacemos con pecado y que ese pecado pasa a través de todos los seres humanos en la carne, ¿verdad? Como pasan ciertas características. Por ejemplo, el tener manos o el tener un ombligo o el tener, ¿verdad?, cabello. Todas esas características que han pasado a través de la historia de la humanidad, que vienen naturalmente heredadas de nuestros padres. Aquellos que enseñan esta doctrina del pecado original enseñan que ese pecado también pasa así, que también pasa por herencia a todos los seres humanos. Y en versículos como este del Salmo 51.5 dicen realmente que si en pecado lo concibió la madre, entonces es un ser pecador al nacer. Esa es realmente la doctrina, la enseñanza del pecado original. También usan versículos como Romanos 3.23, que dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo también da un poco más de referencia a cómo pasó el pecado de persona en persona. Y aquellos que enseñan esta doctrina del pecado original usan versículos como el siguiente. Versículo 12 dice, por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad, es por esta razón que todos han pecado. Verso 18. Así entonces, incluso como por aquella transgresión condenación vino a todos los hombres, en la misma manera también por aquel acto de justicia, justificación de vida vendrá a todos los hombres. Porque incluso como por la desobediencia de aquel hombre, muchos fueron hechos pecadores, en la misma manera también por la obediencia de aquel hombre, muchos serán hechos justos. Y es muy interesante porque aquí hay un paralelo. Porque si usted cree en la doctrina del pecado original, entonces realmente no hay responsabilidad en el pecado si usted ya nace pecador. Si usted cree en la doctrina del pecado original, entonces el punto de partida es muy diferente. ¿Por qué? Porque si nacemos pecadores, si desde el momento en que nacemos ya somos culpables de pecado en nuestra carne, entonces nuestro marco de referencia en relación con Dios ya toma una cierta perspectiva que realmente no está sustentada en la Biblia. Ahora, Dios nos ha dado lo que llamamos el libre albedrío, que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios no creó robots. Dios no creó a personas con la capacidad de controlarlos. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros tomásemos nuestras propias decisiones. Incluso cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, lo que sucedió es que sus ojos fueron abiertos para decidir entre el bien y el mal. Esa fue la manera en que se volvieron como Dios. Incluso Dios dice que el hombre se volvió como uno de ellos, decidiendo entre el bien y el mal. Ahora, esa capacidad de decisión, de decidir lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo, eso es en lo que fueron abiertos los ojos, y realmente de ahí
viene entonces también el pecado. Pero ¿qué fue lo que heredamos? Porque si heredamos algo. Dice el apóstol Pablo que por un hombre el pecado entró al mundo. Y con otros versículos pareciera como si heredásemos el pecado ya desde el momento en que nacemos. Pero, como ya mencionamos, está el libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y hay otros versículos en la palabra de Dios que realmente sustentan esto. Como Ezequiel 18, en el versículo 4 nos dice: He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. Ellas son mías, el alma que peque, esa morirá. Y como ya hemos mencionado en episodios anteriores, no tenemos un alma inmortal, es un alma mortal, porque el alma que peque, esa morirá. Entonces, esto realmente no concuerda con la doctrina del pecado original. Porque si nosotros al nacer ya tenemos pecado en nuestra carne, entonces estamos destinados a morir automáticamente. El libre albedrío realmente no cuenta. Pero aquí dice: el alma que peque, que cometa pecado, esa alma morirá. Versículo 5, aquí en Ezequiel 18: Pero un hombre quien es recto y hace lo que es legal y correcto, y no ha comido en las montañas, ni ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni ha profanado la esposa de su vecino, ni se ha acercado a mujer menstruando, y no ha oprimido a ningún hombre, sino ha dado la prenda del deudor de regreso a él, no ha robado nada con violencia, ha dado su pan al hambriento, y ha cubierto al desnudo con un vestido. Él no presta en usura, ni ha tomado incremento alguno, ha retirado su mano de iniquidad, ha ejecutado justicia verdadera entre hombre y hombre, ha caminado en mis estatutos y ha guardado mis ordenanzas para tratar verdaderamente. Él es recto, él seguramente vivirá, dice el Señor Dios. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque Dios está declarando que las personas que hacen lo correcto y lo justo son rectas. Y incluso cuando estaba declarando esto en Ezequiel, Jesucristo no había venido. Dios no había venido en la carne y no había muerto para pagar por nuestros pecados. Pero Dios dice que esta persona vivirá. Y dice también que si esta persona, ¿verdad? En el caso opuesto, en el versículo 10 dice que si él engendra un hijo, quien es un ladrón, quien derrama sangre y quien hace lo mismo de cualquiera de estas cosas, y el padre no hace nada de estas, pero su hijo incluso ha comido en las montañas y ha profanado a la esposa de su vecino, ha oprimido al pobre y necesitado, ha cometido robo, no ha dado de regreso la prenda, ha levantado sus ojos a los ídolos, ha cometido abominación, ha prestado en usura y ha tomado incremento, ¿vivirá entonces el hijo? Él no vivirá. Él ha hecho todas estas abominaciones, seguramente será condenado a muerte. Su sangre será sobre él. Hay quienes puedan decir: bueno, pero es que Ezequiel se está refiriendo a lo físico, no a lo espiritual, no a la paga del pecado, que es la muerte. Pero como ya vimos, las almas son de Dios, y el alma que pecare, esa morirá. Y Dios sabe quién comete pecado y cuándo cometemos pecado. Pero ¿es acaso entonces ese pecado que pasó como herencia? ¿Y qué hay de entonces del libre albedrío? Dios nos dice realmente también en otras partes de su palabra que nosotros tenemos esa capacidad de decidir entre el bien y el mal. Pero en el Deuteronomio 1 y versículo 39 nos dice que realmente esa capacidad se adquiere conforme vamos creciendo, y sobre todo con lo que se nos enseña por nuestros padres. El versículo 39 dice: y sus pequeños, quienes ustedes dijeron que serían una presa, y sus hijos, quienes en ese día no tenían conocimiento entre el bien y el mal, ellos entrarán allí. Está hablando de la tierra prometida, porque el pueblo de Israel no quiso entrar. Realmente escuchó a los espías que trajeron un mal reporte y no quisieron entrar en la tierra prometida,
porque dijeron que Dios los había mandado para matarlos y no creyeron en Él. Pero Dios les está diciendo, sus pequeños entonces van a entrar en la tierra prometida. Y dice, en ese entonces no tenían conocimiento entre el bien y el mal. ¿Cómo puede una persona ser culpable desde el momento que nace, siendo que Dios nos concede el libre albedrío? ¿Acaso Dios nos hace en pecado? ¿Nos concede la vida en el momento de la concepción en un estado de pecado? El Salmo 139, versículo 13 dice, porque has poseído mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. ¿Es acaso Dios, un Dios que nos concede ya ser engendrados en pecado y en maldad? ¿O es acaso otra cosa lo que heredamos de Adán y Eva? El apóstol Pablo nos hace muy claro este tema, porque tanto como él mencionó estas otras escrituras en Romanos 5, las cuales ya leímos, acerca de cómo pasó el pecado al mundo y el pecado de Adán y Eva, y cómo el pecado de un hombre pasó a toda la humanidad, también nos aclara un poquito más adelante en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, nos aclara realmente qué es lo que heredamos de Adán y Eva. En el versículo 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Esta ley de pecado y muerte, él mismo la describe un capítulo atrás, en Romanos 7. En el versículo 21 dice, consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros, que cuando deseo hacer el bien, el mal está presente conmigo, porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, en guerra contra la ley de mi mente, y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros. Esta ley de pecado y muerte, esta ley que nos lleva cautivos al pecado, esa es la naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva. Pero ¿es acaso esta naturaleza ya pecado? No lo es. Porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Por eso es que ninguno de nosotros puede realmente dejar de pecar. Ahora, hay una diferencia entre pecar y el practicar pecado, como estilo de vida, como manera de ser, como nuestro carácter y lo que somos. Pero realmente dejar de pecar mientras estamos en la carne es imposible. Pero Dios siempre nos concede arrepentimiento. Si venimos a Él, Dios nos puede conceder el arrepentimiento si venimos en sinceridad para poder realmente arrepentirnos de esos pecados que nosotros cometemos usando nuestro libre albedrío. No es que nacemos ya pecadores, no es que ya al momento de nacer como un bebé ya somos pecadores e inmundos. No, ya tenemos la naturaleza de pecar. Ya tenemos esta ley del pecado y de muerte. Y esta ley que dice nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero eso no equivale ya al pecado. No equivale ya a esta culpa o esta culpabilidad delante de Dios. Porque muchas iglesias enseñan esta doctrina del pecado original, sobre todo la iglesia católica, realmente para decir, es que realmente no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas cambiar. Tú eres pecador desde antes que nacieras, pero eso no es lo que Dios dice en su palabra. Y realmente es un paralelo, porque por un lado enseñan no hay nada que puedas hacer con respecto a tus pecados, y no hay nada que puedas hacer realmente con respecto a el perdón. En cierta manera es cierto, porque como tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, vamos a pecar. Pero, como ya mencionamos, hay una diferencia entre practicar pecado como estilo de vida. Eso es a lo que se refiere, usando la traducción correcta de la versión fiel. Eso es a lo que se refiere en 1 de Juan 3 y
y versículo 4, donde dice, todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él, ni lo ha conocido a Él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. En la versión fiel está correctamente traducido que realmente cuando uno viene a Dios, cuando uno es bautizado, cuando uno recibe del Espíritu Santo, entonces uno ya no practica el pecado como estilo de vida, lo aborrece, lo rechaza y se esfuerza por obedecer a Dios. Por eso dice que el que practica pecado es del diablo, porque está practicándolo constantemente como manera de vida. Pero aquellos que estamos acercándonos a Dios, debemos nosotros de buscar a Dios para que Él nos dé de su Santo Espíritu, para que podamos no practicar el pecado. Porque todo el que vive en Él, el que vive en Cristo y el que vive en Dios el Padre, no practica pecado. Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad. Y la ilegalidad, en realidad, es quebrantar las leyes de Dios. Ya sea uno en ignorancia, al no conocer las leyes de Dios, o aún al conociéndolas, yendo en contra de Dios y desobedeciéndolas voluntariamente. Y eso, voluntariamente, el pecar, ir en contra de las leyes de Dios con conocimiento, eso es practicar pecado. Y también aquellos que lo practican en ignorancia, porque la ignorancia no exime de la responsabilidad de cada persona de conocer las leyes de Dios. Pero todo aquel que vive en Cristo no practica pecado. Y es una diferencia muy importante con el pecar. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. En otras traducciones dice que el que vive en Él no peca o no puede pecar. Y esto realmente no es cierto. Nuestra naturaleza, esta ley de pecado y de muerte que explicó el apóstol Pablo, no la podemos quitar, no la podemos sacar de nosotros. Pero podemos usar nuestro libre albedrío para no practicar pecado, para buscar hacer lo recto y lo correcto, la legalidad delante de Dios. Y realmente esto tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios compasivo y es un Dios justo sobre todas las cosas. Cuando nacemos no tenemos pecado. De muy temprana edad cometemos el pecado. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza que hemos heredado, por esta ley de pecado y de muerte que hemos heredado en la carne. Es así como el pecado pasó a toda la humanidad, a través de esta naturaleza carnal. Pero tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir lo bueno de lo malo. Ahora, para todos nuestros pecados pasados es necesario, es fundamental el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Eso ya lo trataremos obviamente en otro tema, en otro episodio de Abre mis ojos. Pero el libre albedrío es lo que Dios nos ha dado y no existe realmente ese pecado original al nacer. Existe la ley de pecado y de muerte. Ahora, también aquí dice, al final del versículo 9 dice que
Aquel que es engendrado por Dios no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Y es muy importante entender esa palabra engendrado, porque en otras versiones dice nacido de Dios. Dice nacido de Dios no peca. Y en otro episodio más adelante abordaremos el tema de el nacer de nuevo, de lo que es el nacer de nuevo y de lo que es ser engendrado. La palabra aquí es engendramiento. El que es engendrado por Dios y tiene su espíritu no practica pecado. En conclusión, esta doctrina del pecado original no es sustentable con la palabra de Dios. Porque tenemos libre albedrío, porque Dios no creó robots, porque Dios es un juez justo, porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir lo que vamos a hacer y nos ha dado sus leyes para Él definir el bien y el mal y no nosotros. Nos ha dado los 10 mandamientos, nos ha dado todas sus leyes, estatutos y ordenanzas para que nos esforcemos por agradarlo y no solamente por agradarlo, sino también por conocerlo. Porque su ley es la que nos da ese panorama de quién es Dios realmente. Nos da a conocer su carácter, su mente, su propósito y su plan. Pero la doctrina del pecado original automáticamente pone un cerrojo en nuestra relación con Dios. Esta doctrina pinta a Dios como si Dios fuera injusto, como si Dios fuera severo y malvado, y no lo es. La palabra de Dios nos dice que Él es justo en todos sus caminos y recto en todo lo que hace. Entonces, acerquémonos a Dios con sinceridad, sabiendo que no nacemos pecadores, que no existe un pecado original, que sí tenemos una ley de pecado y de muerte en nosotros, pero que es para que nos acerquemos a Dios, para que Él perdone nuestros pecados, para que seamos engendrados al arrepentirnos y bautizarnos o recibir el Espíritu Santo con la imposición de manos y podamos entonces caminar con Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.